Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dando el Salto. ¿Cómo están? Somos Sol y Mati. Si ya nos conocen, bueno, sabrán que estamos viajando alrededor de Europa sin una fecha límite, sin tiempo. En este momento estamos en Bélgica, en Bruselas, y ya después de un tiempo que dejamos Italia, estamos haciendo un balance sobre todas las cosas que deben tener en cuenta si están pensando en mudarse a Italia o si están pensando en probar suerte en Italia. Así que quédense hasta el final del video, que este video les va a servir muchísimo. Hay mucho contenido en internet, en YouTube sobre todo, sobre tal vez emigrar o la vida en Italia, pero cuando uno está planeando ese viaje tan esperado, la ansiedad te gana y bueno, querés conocer las experiencias de varias personas para saber no cometer los mismos errores, Sí. tomar en cuenta algunos consejos tal vez de las experiencias ajenas. Así que bueno, acá va nuestra experiencia, cómo fue en el año 2023. Nos mudamos desde Argentina hasta Italia. Este viaje ya lo veníamos pensando hace bastante, pero fue un momento en que compramos los pasajes y ya está, no había vuelta atrás. Primero que nada, esto que le vamos a contar son cosas que nos hubiesen gustado saber antes de viajar, así que ténganlo en cuenta. Primero que nada, yo tenía la posibilidad de hacerme la ciudadanía italiana, la realicé en Argentina, en el consulado de Bahía Blanca, ya que vivimos en Neuquén. Me correspondía el consulado de Bahía Blanca, que la verdad que funcionó todo bastante bien. En aproximadamente un año yo hice la ciudadanía e hice el pasaporte. Fue todo muy rápido, muy veloz. Si les interesa, ahora sé que las cosas cambiaron, sé que el tema de trámite para ciudadanía está cambiando. Si a ustedes les interesa saber cómo fue mi experiencia y demás, cómo fue tan rápido todo, déjenme en comentarios. Si les interesa que haya un video sobre eso, podemos hacerlo también contando la experiencia de la ciudadanía italiana. Aclaración, siendo nieto Sí. de una persona, de un italiano. Sí, mi abuelo era italiano. Bueno, primero que nada eso, la ciudadanía italiana que nos daba el pie, ya que estamos casados, de poder convivir de forma legal en Italia. Una vez tenía la ciudadanía Mati su pasaporte, solicitó al consulado el códice fiscale Por email. por email, el suyo y el mío, ya que había adjuntado en su carpeta, en sus papeles, también el acta de matrimonio. Eso quería decir que yo, por ser familiares directos, también tenía la posibilidad de tener ese código que es el que te permite luego hacer un montón de trámites, porque es como en Argentina, podríamos decir, el número de CUIL. Tengan en cuenta esto, que Sol no tenía la ciudadanía italiana, pero ya podíamos gestionar su códice fiscal estando en Argentina, a través del email del consulado. Que tardó un par de días, no tardó mucho, y nos llegó por email el códice fiscal de la constancia, algún trámite sencillo. Otra cosa que hicimos fue elegir el lugar, la ciudad a donde íbamos a ir, y esto realmente fue mucha investigación a través de internet, pero un poco también nos dejamos llevar por lo que sentíamos, por lo que queríamos, y la idea era tener accesibilidad a los medios de transporte, porque no íbamos a tener un vehículo, que sea una ciudad donde haya también, lo contamos en otro video, una iglesia para que podamos ir. Digamos que tuvimos en cuenta esos factores. Que son factores individuales, capaz que ustedes buscan otras cosas, tienen hijos, entonces van a pensar más en el tema de escuela, el tema de universidad, el tema de si hay algún lugar para hacer deporte, si tienen hijos que hacen deporte. Entonces eso es muy particular y les recomendamos que investiguen bien, que se tomen el tiempo de investigar. Hay mucho material en internet, pero todo va a depender de lo que ustedes están buscando. Nosotros, sinceramente, lo que primero hicimos fuimos ver el mapa de Italia y decir, bueno, ¿a qué lugar más o menos nos gustaría ir? En nuestro caso, siempre soñaba, personalmente yo, soñaba en vivir cerca de donde era mi abuelo, que era en un pueblito chiquitito, pero en ese pueblo no hay nada. Entonces, el pueblo más grande, la ciudad más grande, más cercana, fue la que elegimos. Una vez que elegimos la ciudad a donde íbamos a ir, también decidimos vender nuestro auto, que ahí teníamos nuestros ahorros, básicamente. Lo
transferimos a dólares y con eso creíamos nosotros que íbamos a tener suficiente para poder empezar. Compramos los pasajes solamente de ida y esto fue posible gracias al pasaporte italiano de Mati y gracias a nuestra acta de matrimonio apostillada que la presentamos en la aerolínea antes de hacer el check-in y nos la pidieron porque bueno, ellos tienen que darle la seguridad al país donde vos vas a ingresar de que no te vas a quedar de forma ilegal. Entonces obviamente no te dejan viajar sin pasaje de vuelta, de regreso, si no tenés esta opción. Bueno, básicamente eso fue lo que nos permitió pagar solamente un pasaje. Sí. Bueno, estamos haciendo como una recapitulación un poco a ver si recordamos todas las cosas. Llegamos a Bassano del Grappa, la ciudad donde habíamos elegido para vivir, y comenzó la búsqueda de alquiler, que era lo primordial. Uno va a llegar al pueblo, a la ciudad de Italia que elija, y va a necesitar, como dice Sol, un alquiler donde vivir. Que es importante, como uno llega sin trabajo y va a llevar un tiempo seguramente, eso no va a ser algo instantáneo, en muchos de los casos sí pasa que uno llega y ya encuentra trabajo relativamente rápido, pero en nuestro caso, por una recomendación de un Airbnb donde estuvimos hospedados durante los primeros días, nos recomendó con una persona que tenía alquileres y le ofrecimos pagarle meses de adelantado. Entonces pagamos 3 meses adelantados de alquiler. Más el depósito. Más el depósito. Y eso nos permitió tener, conseguir una casa para alquilar, pagando adelantado. Después antes de esos 3 meses que se pagan adelantado, va a tener que llevar después a la inmobiliaria o a la persona que te alquila el contrato de trabajo demostrando que ya tenés ingresos constantemente todos los meses para garantizar que vas a seguir pagando el alquiler. Sí, esto a nosotros se nos facilitó mucho porque fue bastante cordial el intercambio, el diálogo con esta persona, ya que no era una inmobiliaria en sí, sino que su familia eran propietarios de varios departamentos. Sí. Y lo gestionaban como una inmobiliaria, pero era a la vez dueño directo, Sí. podríamos decir. Una vez teniendo el alquiler, ya uno puede fijar residencia. ¿Qué quiere decir eso? Se le avisa a la comuna que vos alquilaste un lugar, una casa, un departamento. Lo que hace la comuna después es confirmar que vos vivís en ese lugar. Entonces, desde ese momento ya tenés tu residencia legal y fija en esa ciudad, en ese pueblo en el que alquilaste la casa o el departamento. Para esto es importante tener el contrato de alquiler y que esté registrado en la Agencia del Entrate, que es el organismo público que controla los ingresos del ciudadano. ¿Podríamos ponerlo así en comparación con la FIP? FIP, sí, la Argentina. Algo así. ¿Qué te permite también fijar residencia, ya tener registrado tu domicilio? Te permite acceder a la tesera sanitaria. La tesera sanitaria es la tarjeta con la que vos accedes al sistema público de salud en Italia. El sistema público de salud, el funcionamiento, como todo en Italia, depende de la zona, el lugar donde estés, de la comuna, de la ciudad. Depende mucho de un montón de factores. Así que si te decimos que vos vas a ir al sur y vas a tener el mismo sistema de salud que en el norte, y no sé cómo será, porque depende mucho del lugar. Nosotros estábamos en el norte, en una ciudad llamada Bassano del Grappa, que tenía un hospital que era considerado de los mejores en la región. Así que estábamos re bien con ese tema. Súper moderno, bastante nuevo. Bueno, es un tema largo, ¿no? Nosotros vamos como resumiendo distintas cosas que tienen que tener en cuenta, pero es algo que podemos ampliar un montón. La tesera te permite a vos acceder al médico de base que te deriva a especialistas. Estos médicos especialistas a veces necesitas pagar un porcentaje, o también si te vas a hacer algún estudio también necesitas pagar. Es algo bastante mínimo, ínfimo podríamos decir, pero pública, pero a la vez tenés que pagar cosas. Sí.
Y hay algunos médicos que no están dentro del sistema de salud público, como odontología. Eso es una cosa a tener en cuenta. Sí. Porque no vas a poder ir al hospital y pedir un turno en el odontólogo, básicamente. Tienes que ir a un privado. Avanzamos con el siguiente punto, que es de que vos tengas la residencia legal en el lugar. Se desprenden muchos beneficios. Tener la tesera sanitaria, tu carta de identidad, que es el documento. Te permite también acceder al permiso de soyorno, que tenemos un video y se lo dejamos también acá arriba. Sí, súper interesante. Que en este caso lo tenía que tramitar yo como esposa de ciudadano. Es un trámite largo, lento, puede ser que sea rápido, pero es un caso muy aislado porque la verdad Italia está teniendo mucho flujo de inmigración. Se entiende que sean tan retardados estos trámites, pero a la vez es un poco injusto porque en mi caso no me permitió trabajar por casi un año y vivíamos solo con los ingresos de Mati, así que bueno, tengan en cuenta todas estas cosas para pensar cuántos ahorros también se van a traer. Sí. Si son una familia que tiene hijos, cuántos son y demás, tengan en cuenta todo eso. No quiere decir que no vas a poder trabajar tal vez, pero bueno, puede ser una opción tristemente, así que vengan preparados pensando en la posibilidad. Sí. Mentalmente te hace mal estar tanto tiempo sin actividad, así que bueno, es también una oportunidad en mi caso, me ayudó para poder aprender el idioma, que llegamos sin hablar el italiano, así que después de 9 meses pude obtener mi permiso de residencia, permiso de soyorno, por 5 años. Bien, tema trabajo, muy importante este tema. En nuestro caso, yo conseguí trabajo, ni bien llegamos a Bassano del Grappa, creo que el mismo día o al otro día que llegamos, yo empecé a publicar en los grupos de trabajo ahí de la zona, que estaba buscando trabajo y que me ofrecía en lo que sea, básicamente. A las horas ya había conseguido trabajo para el siguiente día, así que eso no fue un gran problema, la verdad. Estamos hablando del norte de Italia. En este video que les dejamos acá arribita, explicamos todo, en qué lugares buscar, en qué páginas y demás. Vayan a verlo también, que está muy interesante. No fue difícil conseguir trabajo, después en el boca a boca, conociendo gente, ¿verdad? Siendo una persona abierta, que puedes hablar y demás, se abren un montón de puertas. Por eso, un consejo importante, más allá de los temas puntuales que estamos tocando, sean personas abiertas, personas que puedan relacionarse con los demás, de la simpatía, de la educación. Eso abre un montón de puertas, quieran o no. A nosotros nos ha funcionado así, la verdad, manejándonos bueno, como somos, abiertos, charlando, compartiendo, conociendo gente y demás. Hemos conseguido trabajo, hemos conseguido alquiler, una cosa lleva a la otra, vas charlando y esos contactos te ayudan un montón, más cuando llegas a un lugar donde estás solo, que en este caso nos tenemos mutuamente, ¿no? Así que nada, ¿no? El tema trabajo no fue una dificultad. Terminaba un trabajo y enseguida me salía otro y así, trabajos a tiempo indeterminado, que sé que es muy difícil muchas veces, que sería un trabajo fijo, donde no tenías un contrato a término, sino que era un contrato fijo. Pero esas serían las bendiciones que recibimos, ¿no? Pero a la vez no es muy fácil el tema del trabajo, o sea, no es muy fácil sostener en el tiempo ciertos trabajos porque realmente son muy desgastantes mentalmente, físicamente, y obviamente cuando uno necesita dinero, trabaja. Sí. Pero bueno, después vas eligiendo realmente qué batallas pelear, porque otro de los temas es que no es muy fácil a veces tratar con las personas que te rodean en ciertos trabajos, como lo fue la fábrica. Sí. Creo que sucede en todos lados, pero acá hay un plus. Sí, hay ciertas ciudades, países, regiones donde hay un poco más de maltrato, podríamos decir. Si nosotros siempre hay que pensar que tenemos un plus, que no sos extranjero. O sea, por más que vos tengas ciudadanía, lo que vos quieras, para el italiano, no para todos, pero para muchos italianos, vos sos un extranjero y tenés que, como decimos en Argentina, tenés que pagar derecho de piso muchas veces.
soportar muchas cosas, que por ahí si estás en tu país y sabes cómo expresarte, sabes cómo defenderte con las palabras y demás, es más fácil, pero acá, llegando recién hace un par de meses, sin hablar el idioma, en un ambiente totalmente extraño para uno y demás, es medio jodido al principio. Pero, a ver, en este caso somos argentinos, voy a hablar Latinoamérica en general, somos latinos, el latino está acostumbrado a que si tiene que trabajar, va a trabajar de lo que sea si necesita. Si tiene que salir a vender en la esquina, vamos a salir a vender en la esquina porque es así. Si tenemos que hacer lo que sea, vamos a hacerlo porque es trabajo. Eso es un plus muy grande que el italiano lo busca mucho eso. Así que, bueno, dentro de todo eso que es medio malo, el ser extranjero, el ser latino, habla muy bien en cuanto al tema trabajo acá. Sí. En este video que les dijimos recién, contamos mejor la experiencia que hemos tenido. También existen los trabajos por temporada, que pudimos también tener esa experiencia. Trabajamos una temporada de verano y la verdad era un ambiente mucho más juvenil, mucho más abierto al extranjero, así que fue una experiencia bastante positiva en contraste con lo que fue tal vez el trabajo de fábrica. Y bueno, hay de todo, digamos. Sí. Lo bueno es que uno puede elegir realmente dónde estar. Gracias a Dios hay trabajo. Sí. Y bueno, no quedarte con algo que estás pasándola mal. Pero se lo dejamos en el video que ya les dijimos, tema trabajo y demás. Vayan a verlo, que está todo más a detalle. Sí. Ahora vamos a ir con el siguiente punto. Costo de vida. A ver, comparando con Argentina, realmente, y la situación económica que atraviesa nuestro país, podríamos decir que las cosas están mucho más baratas en Italia. A veces pensamos que nos tenemos que traer, o sea, yo lo hicimos, nos vinimos con 2 valijas recargadas, pero nos dimos cuenta que acá, en Europa en general, la ropa, los útiles escolares, los electrodomésticos, muebles, todo lo que vos quieras para una casa, es accesible, teniendo, en este caso, trabajando los dos, siempre hablando de esto, diciendo que estamos hablando del norte de Italia. Si vos querés armar tu casa, necesitas comprar muebles, necesitas comprar ropa, zapatillas y demás, es accesible poder hacerlo. No es un imposible, no tenés que endeudarte como muchas veces hacemos en Argentina, que necesitamos comprar una heladera, un aire acondicionado, lo que sea, y lamentablemente la economía nos dice que hay que comprarlo en cuotas. Bueno, algo que no vemos en Italia, por ejemplo, es que no existe la compra en cuotas. Vos querés comprar una heladera, vas y de contado la compras. Querés comprar un aire acondicionado, lo compras de contado. Sí, en todo caso podés financiar directamente con el local o en tu tarjeta de crédito. Si te abrís una cuenta bancaria, tenés tarjeta. Pero es lo menos. Pero el interés es ínfimo, a veces es sin interés la financiación y nada, tenés la posibilidad de también encontrar cosas usadas. Hay mucho mercado del usado donde podés realmente armar tu casa con bajo costo. Sí, y bien. Y no escatimando en lo que sobra, no. Bien, cosas lindas. Sí. Así que consejo por experiencia propia, no traigan tantas cosas. Si luego pueden llegar a tener la posibilidad de adquirirlas acá, creo que van a viajar un poco más livianos y capaz pagar menos equipaje en el avión, que también sale caro. Tal vez yo diría que traigan su ropa de estación y algunas cosas de la estación que sigue, como para ir tirando de backup. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, cuánto cuestan más o menos los alquileres. Hablamos de un departamento con una habitación o 2 máximo, un área común y un baño, 700 euros, 500 para arriba te diría. En el norte de Italia siempre aclaramos esto porque es lo que vivimos. No conocemos realmente otras regiones. Cuando decimos 500 euros solo de alquiler, después hay que sumar obviamente los impuestos. Nosotros estábamos pagando por este espacio que, como decía Sol, de una habitación, baño y un área común de cocina-comedor,
630 euros con los impuestos incluidos. Sí. ¿Sí? Estaba bien, era lindo, la verdad Chiquito. que chiquito, pero no necesitábamos más que eso, estaba perfecto. Era bastante pequeño igual. Sí. O sea, para dos. Sí. Y para tener en cuenta qué porcentaje del sueldo se nos lleva en alquiler, de mi sueldo, porque ahí es donde uno ve qué tan caro o qué tan barato es. Un sueldo mínimo aproximadamente en el norte de Italia ronda entre los 1.200, diría yo, y 1.400 euros aproximadamente. Nosotros pagábamos 630 de alquiler, es decir, que casi el 50% del sueldo se nos iba solamente en alquiler e impuestos del lugar. Bastante, eso sí, pero considerando de que si trabajan dos en la familia, ahí ya se hace mucho más llevadero, o si el sueldo de ustedes es más, porque hay lugares donde te pagan mucho más. Sí. Digamos que ese sería el básico, el que diríamos que acepten por 40 horas semanales. Menos, yo te diría que no. Sí, estamos hablando de lunes a viernes, 8 horas. Y después ahí te pagan algunos plus y Sí. a veces termina siendo un poquito más. Pero bueno, menos no acepten, ese es nuestro consejo también. Después el tema del transporte. El transporte público funciona bien. Sí. Los buses colectivos no tienen tanta frecuencia horaria en los pueblitos pequeños, sobre todo. Así que, bueno, eso es un tema, porque si eligen un pueblo pequeño para ir a vivir, porque el alquiler seguramente es mucho más económico, es más tranquilo, etc., no van a poder acceder muy fácil al transporte para ir a ciudades más grandes. O al trabajo que te queda tal vez en otra ciudad. Sí. La mayoría de personas en Italia tiene auto para ir al trabajo. Podríamos decir que el 80% se maneja en su auto propio. ¿Por qué? Porque no es tener un auto, o sea, comprar un auto no es costoso, no es algo imposible de hacerlo, no es algo que hay que tiene que pasar mucho tiempo para poder comprártelo, ni bien llegas a Italia, no. A partir, yo creo, a ver, no quiero tirar precios, pero de los 2.000, 3.000 euros ya uno puede llegar a comprarse un vehículo para moverse. Sí, un auto que no es nuevo, pero que funciona bien y te lleva y te trae. Sí. Bien, ese es con el tema del transporte, pero después también están los trenes, que si tienen mucha frecuencia, los trenes tienen bastante conectividad en las ciudades más grandes, ciudades medianas, así que funciona bien. A nosotros nos gustaba bastante viajar en tren. Y otra de las cosas por las cuales elegimos Bassano era porque tiene estación de trenes que nos conectaba con puntos importantes del norte, por ejemplo, para que tengan una idea, Venecia, Padua, Vicenza, Trento. Bueno, en esta sección, ya terminando el video, vamos a decir lo que nos gustó y lo que no nos gustó de vivir 2 años en Italia. Resumiendo, como les decíamos, en el 2023 fue en un departamento. En el 2024 fue en nuestro camper, que compramos un motorhome. También les dejamos video de cómo comprar un camper en Italia si les gusta viajar y quieren ahorrar también un poco. Hay que tener en cuenta que ahora estamos después de 2 años y ya de haber salido de Italia, uno como que puede ver las cosas diferentes, con otro panorama, con otra cabeza. Entonces como que está bueno haber elegido este momento para hacer este balance. Las cosas van cambiando, seguramente no será lo mismo este año en cuanto a muchos factores en el país, pero creo que todavía es bastante reciente. Nosotros nos fuimos de Italia en febrero, después de estar varios meses en Argentina. Una cosa que me gustó de Italia, pensando en un futuro aquellos que tienen hijos, es que el lugar donde estábamos es un buen lugar para poder criar un hijo de forma segura, que pueda jugar en el parque tranquilo sin que pase nada. Aún hoy, con cómo están las cosas, seguía siendo un lugar tranquilo para vivir, seguro. Pasaba que se robaban una bicicleta cada tanto, sí, pasaba, porque no, así que no, pero lo que respecta a los chicos para jugar tranquilos afuera, nosotros caminábamos tarde o andábamos en bicicleta tarde porque era nuestro medio de transporte
y la verdad que súper seguro, súper tranquilo en ese aspecto. Como decimos, pasaban, pero eran esporádicas, muy Sí. chiquitas. Otra cosa, a ver, digo yo ahora, una cosa que me gusta mucho de Italia todavía es que por donde mires, por donde vayas, hay lugares lindos, pintorescos, porque conserva mucho su arquitectura antigua, la historia, está todo muy relacionado con hechos históricos importantes para el mundo y se mezcla a la vez con la naturaleza, porque puedes encontrar ríos, montañas, el mar que está cerca también de donde estamos. No sé, puedes Sí. ir a hacer trekking en algún lugar si te gusta. Es muy lindo, me encanta porque cuando vos tenés un día libre, tenés movilidad, podés ir a un lugar soñado que está re cerquita de tu casa, seguro. Ujú. Eso me encanta. Italia es hermosa. Hermoso. Es hermosa. Bueno, otra cosa positiva y buena que me gustó de Italia, pensando en la realidad argentina que muchas veces uno siempre no se puede alejar de comparar porque es así, somos así, es el tema de que uno ahorra y lo que ahorras rinde. Ya sea 20, 10 euros, querés guardar de un mes para el otro 50 euros, vas a poder seguir comprando lo mismo con esos 50 euros. Sí, incluso hasta las moneditas valen. Sí. No necesitas ahorrar con billetes. Nosotros teníamos una cajita que literalmente las monedas que nos daban de vuelta en el mercado las metíamos ahí y ese era nuestro ahorro en monedas. Y más de una vez esas monedas nos sirvieron, Nos salvaron. nos salvaron, así que está bueno eso de poder ahorrar. Otra de las cosas que me gustó mucho de vivir en Italia es que podés comprarte ropa o algún electrodoméstico que necesites y realmente ya lo dijimos, pero es accesible, puedes aprovechar los precios de temporada baja y comprarte ropa de abrigo, no sé, tenés mucha variedad de marcas y precios. No te digo que es todo barato y de buena calidad, pero podés elegir y la verdad es mucho más accesible. Si necesitas un par de zapatillas, No que va a ya lo desestabilizar dijimos, tu economía eso. Comprarte un par de zapatillas no desestabiliza tu economía como uno por ahí tiene que pensarlo en algún país de Latinoamérica, planificar, este mes me compro una remera o un buzo. sí, la verdad es bastante triste vivir así en ese sentido. Pero bueno, también igualmente nosotros ahorrábamos todo lo que más podíamos. Una cosa positiva más que yo también encuentro respecto a vivir en el norte de Italia es la accesibilidad al trabajo. Hay trabajo, hay mucho trabajo. Entonces uno puede elegir en qué lugar trabajar. Si el ambiente te gusta, trabajas ahí. Si no te gusta, puedes decir, bueno, agradezco la oportunidad, me sirvió mientras estuve acá, pero voy a buscar otros horizontes, otras cosas. Uno puede hacer eso, puede elegir dónde trabajar en la medida de las posibilidades siempre, pero hay trabajo y se busca gente siempre. Yo tengo todavía el número de Italia y todos los días me llaman de una agencia de trabajo para ofrecerme trabajo porque estoy en su lista de... No le he dicho que ya no estamos en Italia. Estoy en su lista de gente que estaba buscando trabajo, entonces cuando se desocupa algún puesto o hay alguna oportunidad me llaman y es todos los días que me están llamando. Así que respecto a eso, está buenísimo. Bueno, y la última cosa que podemos decir que nos gustó mucho de vivir en este país es que podés salir a comer a algún lugar y no dejar el sueldo. Podés comerte una pizza que es rica a, no sé, 7, 8 euros. Puedes ir a tomarte un heladito por 3 euros. Podés hacer cosas para distraerte durante los fines de semana y no es un lujo. Podés ir a tomarte un café a un bar y te sale 2 euros un capuchino, o sea, y sumo algo que los alimentos podés conseguir cosas ricas, de buena calidad para consumir en tu casa también. La pasta, que es tan famosa en Italia, es súper rica, no te cae tan pesado el cuerpo y qué sé yo, un montón de cosas, aceite de oliva, que te la venden en todos lados, que a veces es un lujo Sí. tenerla en Argentina.
y otras cosas que Al se que van a le dar gusta. cuenta cuando vengan y vayan a un supermercado. Sí, al que le gusta tomar vino, que se consiguen buenos vinos y baratos, al que le gusta, no sé, hay buena calidad. El italiano le da mucha importancia a la comida Sí. rica, a la buena alimentación. Ahora pasamos a las cosas negativas, lo que no nos gustó de Italia. Sí, Chan, vamos a chan, chan, tratar chan. de ser bastantes objetivos. Y sin pelos en la lengua. ¿Están preparados? Vamos a decir todo, ¿eh? Tema trabajo, tema trato laboral. En lo personal no tuve buena experiencia, es la realidad. Y hablando con otras personas, con personas extranjeras, me han comentado que es lo mismo. O sea, yo pensaba muchas veces, bueno, es algo personal. No, es algo personal. Por lo general, los ambientes de trabajos dentro de fábricas y demás es bastante tóxico y bastante... No te... ¿Vieron cuando no te dan ganas de levantarte a la mañana y decir, tengo que ir de nuevo a este laburo? Y hay que hacerlo, bueno, uno lo hace. Tremendo. Pero mucha agresividad, mucha violencia, hasta que, bueno, hemos podido encontrar lugares después lugares para trabajar con un ambiente diferente, totalmente diferente, que los hay, muy buenos. Pero el tema laboral es un factor común que he escuchado muchas veces, que se repite, que es eso, que no hay buenos ambientes de trabajo y hay muchas veces hasta maltrato dentro del trabajo. Otra de las cosas que no nos gustó es que las personas, no voy a decir todas porque la verdad no es así, suelen ser un poco más cerradas. Las relaciones personales son difíciles, te podría decir, de sostener o de entablar porque la gente local está realmente en su mundo, con su familia. Para el italiano su familia es muy importante, sus amistades que formaron en la adolescencia, la juventud. Entonces es muy difícil que se abran a incluirte en sus grupos de amigos. La verdad nosotros nos hemos sentido muy bien con personas de Latinoamérica. La verdad es esa. O sea, hay italianos e italianas muy gentiles, muy Sí. amigables, que los queremos mucho, incluso tenemos eh, amigos que hicimos, pero no es el caso de la mayoría. Es bastante difícil generar relaciones humanas. E incluso con los vecinos, es raro cómo hablarte con un vecino. Sí, o que te saluden en el pasillo. Pero muchas veces pasaba que donde estábamos viviendo compartíamos piso con gente italiana y por ahí uno saludaba y ni siquiera buen día. Entonces esas cosas por ahí es medio chocante uno que viene de otra cultura, ¿no? Y más abierta, saludarte en la calle. Va, uno que es por ahí de un pueblo más chico, Sí. que te saludas con todo, te encontrás con este, con aquel. Aclarando que esto es en el Véneto, En el la norte. región del norte. Capaz que si te vas Sí. al, no sé, Sicilia, Calabria, es totalmente distinto. Otro punto negativo que nosotros le encontramos a Italia es el tema burocrático, tema tiempos para hacer trámites y demás. Si tenés que hacer el carnet de conducir, la patente huida o andar con paciencia. Nosotros intenté hacer la licencia por mi cuenta, sin ir a una agencia a que me la tramite ni nada de eso. Fue imposible, imposible, ¿eh? Tuve que ir a un trámite a un pueblo inhóspito, ¿te acordás? Porque ahí había conseguido turno para hacer la patente huida, la licencia de conducir, y no pude. Me frustré, digo, no pude, y tuve que ir a una agencia, pagar para que me la hagan, y tardó entre pito y flauta, como quien dice, 6 meses y más entre una cosa y la otra hacerla. Puede que no sea la experiencia de ustedes, ojalá que no sea así, pero la verdad la burocracia es un dolor de cabeza. Tenés que tener mucha paciencia y saber que si vas a hacer 3 trámites en un día, capaz que vas a poder hacer uno. O ninguno. O ninguno. Es muy frustrante. Pero bueno, el que persevera triunfa, así que también... Nada, vénganse preparados, con paciencia. Y a veces la paciencia va a hacer que uno la buena voluntad, Sí. porque capaz, bueno, vos tenés toda la voluntad del mundo siempre, obviamente si es algún trámite, pero la otra persona no, y capaz que le ganás por carisma, simpatía, Sí. porque
Un caso, amor, cuando Sol había intentado hacer la tésera sanitaria teniendo en trámite el permiso de soyorno, todavía no le salía, pero legalmente es un derecho. Ella podía tener su acceso a la salud pública. ¿Y había ido cuántas veces, amor? 3. 3 veces y le habían dicho que no. Bueno, un día fui yo a hacer un trámite X al mismo lugar donde se tramita la tésera sanitaria y bueno, le pregunto, ya que la señora la vi bastante simpática, le digo, mi esposa está esperando que le salga el permiso, ¿ella puede hacer la tésera sanitaria? Sí, claro, me dice, que venga. Ahí mismo la llamé a Sol, venite, que acá te van a hacer la tésera sanitaria. Habrá tardado 10 minutos y salió con su tésera sanitaria. Así que todo depende de la buena voluntad, de cómo se levantó esa persona ese día y demás. Igual creo que no es solo contra el extranjero, en sí la burocracia italiana es caótica para todos, así que no es algo contra nosotros, creo, en general. Sí. Bueno, creemos que a veces cuando uno tiene ganas de hacer algo y le pone lo mejor, pone todas las energías y le pide a Dios que los guíe y que puedan hacer que todo salga bien, las cosas salen. A veces los tiempos también son de Dios, no van a ser los de uno, pero los animamos a que den ese salto. Nuestro canal se llama Dando el Salto porque es eso muchas veces, ni siquiera es dar el paso, a veces hay que dar el salto y ir más allá y las puertas se empiezan a abrir y las cosas empiezan a salir y después cuando mirás para atrás decís, mirá, pasó un año, pasaron 2 y mirá dónde estamos y cómo llegamos. Así que los animamos, ¿sí? No se queden solo con lo negativo ni con todo lo positivo que dijimos, vivan su experiencia porque esto depende de cada uno. Totalmente. Vivan su experiencia y con miedo, con angustia, con inseguridad, intenten igual. Y bueno, ¿qué más se puede perder? ¿Volver a Argentina? No, o sea, ¿qué más puede pasar? Sí, muchas veces me dicen, no, ¿y qué va a pasar si te va mal? Y si te va mal, y si te va mal, volvés. Y a pechorearla y a laburar y darle para adelante, pero el que critica o el que habla mucho es porque no se anima muchas veces. Y a veces hay que hablar menos y decir, bueno, vamos a dar ese salto y me voy a animar y aunque tenga miedo y aunque no sé qué se viene, porque después estamos segurísimos que después de la experiencia, sea como sea, no van a ser las mismas personas. Y eso es lo más lindo porque todo lo que atravieses en el camino te va a ayudar a crecer como ser humano y es lo más valioso porque te llevas todos esos aprendizajes para el resto de tu vida, para tu familia también. Así que bueno, no queremos romantizar el hecho de emigrar porque la verdad está lejos de eso. Como verán. Es difícil, es muy difícil. Y tampoco queremos como sonar a que no nos gusta nuestro país. Nosotros amamos Argentina, no nos fuimos porque estábamos pasándola mal en Argentina, aunque puede llegar a ser el caso de algunos que se sientan con esas emociones que los atraviesan. La verdad nosotros queremos volver a nuestro país, allá están nuestros seres amados, los extrañamos y tenemos, gracias a Dios, un trabajo, pero queríamos vivir la aventura, queríamos vivir la experiencia por nosotros mismos y lo hicimos, lo intentamos y estamos agradecidos y felices por todas las cosas buenas y malas que vivimos, así que no importa la edad que tengas, que tampoco es un condicionante, porque hemos visto gente de todas las edades emigrando. Hemos visto gente de diferentes países, de diferentes edades. Nada impide a que puedan llegar a vivir en otro lugar y tener una experiencia nueva. El tema está en dar el salto y animarse a lo que está por venir. Y de esta manera cerramos nuestro video y nuestros capítulos de Italia, al menos la experiencia de vida en Italia. La verdad que es un país que te dan ganas de volver siempre a hacer turismo, a viajar, a conocer porque es hermoso. Pero llegamos hasta acá. Este fue nuestro resumen. Este fue nuestro cierre de lo que es Italia. Y si a esto le sirvió a una persona, aunque sea, ya nos damos por satisfechos. Que a uno, aunque sea, le sirvió. Muchas gracias por vernos. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta, de comentar, de compartir. Y si alguien tiene alguna consulta extra, quiere saber algo más, déjenlo en un comentario que estamos atentos a contestarlas también. Chao, familia. Chao, amigos.